Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Tiempo de Salud, un cordial saludo, una bienvenida hoy jueves 2 de julio del 2026 a otro espacio más de Tiempo de Salud, programa de medicina alternativa que se emite de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la mañana por los 1140 Radio Esperanza. Tiempo de Salud bajo la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. Igualmente, Amarilis, muy buenos días, saludos y bendiciones hoy a todos los oyentes que están en la sintonía, como es costumbre, Amarilis, 6:30 de la mañana, programa Tiempo de Salud, un programa donde siempre estamos hablando de las principales enfermedades que aquejan al ser humano. Hoy vamos a hablar de los famosos ruidos en los oídos, tinitos, zumbidos. Estaremos mirando las causas, los síntomas, el diagnóstico, tratamiento, el enfoque de la medicina biológica. Pero primero, Amarilis, escuchemos la bendita palabra del Señor. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, doctor Montenegro. Así es, Amarilis, continuamos con el Evangelio de Marcos capítulo 12, pasaje bíblico que acabas de leer que se conoce como la ofrenda de la viuda. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, digamos que hace una redefinición de cómo se mide la generosidad. Aquí en este contexto o en este pasaje, la viuda da como ofrenda 2 blancas, que el Señor dice que era todo lo que ella tenía. En esos tiempos, 2 blancas equivalían como al 2% de un denario, y el denario era el salario de trabajo de un día. Hagamos cuentas en los tiempos modernos. En este año 2026, el sueldo mínimo en Colombia es 2 millones de pesos. Vamos a hacerlo integral, con prestaciones, vamos a suponer que da 2.400.000, es decir, que un día de trabajo son 80.000 pesos. Y el 2% de 80.000 pesos, siendo el 10% 8.000, el 1% 800, son 1.600 pesos. Fue la ofrenda en plata actual que dio la viuda. Es decir, ella no tenía ni para pagar de pronto un transporte. Tal vez podría comprar algún alimento menor. Y era todo su sustento. O sea, era una mujer considerada muy pobre. Pero ella da todo, entrega todo lo que tiene en ese momento.
Y el Señor advierte que los ricos dieron de su sobra. Es decir, un rico podría dar más plata en ese momento, pero eso no le afectaba su estilo de vida. Pero la viuda da de su pobreza todo su sustento, o sea, prácticamente se quedó sin nada, lo cual refleja que ella tenía una confianza absoluta en la provisión del Señor. Podemos concluir, ¿no?, que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad que se entrega, sino por la proporción de lo que se retiene. Es lo que aquí enseña el pasaje. Conexión con otros libros de la Biblia. Primera de Reyes 17, la viuda de Sarepta y Elías, que en ese momento la viuda le da al profeta un puñado de harina y un poco de aceite, que era lo que ella tenía para ella y su hijo, para comer y dejarse morir. Segunda de Corintios 8 nos habla de la generosidad de la iglesia de Macedonia, dando ofrendas más allá de sus fuerzas a pesar de estar en profunda pobreza. Así que vemos que el sentir de Dios no es que nosotros vamos a ofrendar, ya sea en la iglesia o a una persona o a una entidad, vamos a dar una ayuda de lo que nos sobra, sabiendo que no nos va a afectar nuestro ahorro o nuestra fortuna. Aquí lo que la Biblia enseña es desprendernos y que sea un corazón generoso el que domine nuestras vidas en ese momento para que podamos adaptarnos tal como Jesús lo enseña en este pasaje. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por esta enseñanza que hoy nos regalas. Como siempre, a través de la fe en Jesús de Nazaret, hoy nos disponemos a iniciar este día con tu bendición. Obra, Señor, en nuestros corazones para que seamos cada día más desprendidos, más generosos. Utilízanos, Señor, para ofrendar, para ayudar a otras personas. Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, hoy te pedimos también sabiduría, entendimiento. Danos las fuerzas para trabajar. Estimúlanos, Señor, a hacer bien las cosas y llévate también toda enfermedad y toda dolencia. Como siempre te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estos mensajes publicitarios seguimos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes, oyentes allá en el municipio de Turbana, Bolívar, Barrio Arriba, doctor Montenegro. Correcto, Amariles, tenemos la sintonía en Turbana, Barrio Arriba. De allá hay pacientes que vienen a la consulta médica, que escuchan Radio Esperanza. Para todos ellos, bendiciones en Jesucristo. Y a esta hora presentamos el tema para el día de hoy, ruido en los oídos. Correcto, Amarilis, tenemos para hoy el tema de ruidos en los oídos. En el argot médico se conoce como tinnitus o acúfeno, que consiste en la percepción de un sonido en ausencia de un estímulo acústico externo. Es decir, realmente no hay una explicación externa para que la persona experimente ese ruido. Puede ser un pitido, un zumbido, puede ser un campanilleo, un silbido, puede ser también una pulsación. En fin, son ruidos que van a ser diferentes en cada persona. Puede ser de un solo lado o en ambos oídos. Puede ser un ruido continuo, permanente, a veces intermitente. Puede ser un ruido o tinnitus agudo que dure algunos días, o puede ser crónico. También puede variar en la intensidad. Y se considera que el tinnitus, el acúfeno, no es una enfermedad en sí misma, es el síntoma de algún problema que tiene la persona y que es pertinente hacer los estudios respectivos. Vamos a mirar las causas del tinnitus, causas de que una persona tenga ruidos en los oídos. Bueno, la primera causa está en el propio oído.
La presbiacusia, o sea, la edad. 40, 50, 60, 70, 80 o más años de edad. Entre más años tenga una persona, debido al envejecimiento de las estructuras del oído interno, es más fácil que se presente ese trastorno de ruidos en los oídos, la presbiacusia, o sea, la edad. Otra causa que es bastante llamativa y que es la primera que la persona piensa que pudo ser, es la exposición a un ruido crónico o agudo. Cuando la persona, de pronto en el vecindario, hay algún vecino que tiene un equipo de sonido muy potente y está muy cerca de la casa, o en el trabajo, en un trabajo donde hay mucho ruido, y esto es crónico, o sea, no es de un solo día, es una exposición crónica. Esto puede generar tinnitus, o muchas veces puede que sea por pocos días, pero es muy fuerte la exposición. También se ha observado la presencia del tinnitus en el famoso tapón de cera, tapón de cerumen. Esta sería una causa realmente pues sencilla, porque se elimina la cera y el paciente se cura. No es tan raro. También son pacientes que escuchan poco. Al hacer la extracción del tapón de cerumen, se recupera la audición y se elimina el ruido. Procesos inflamatorios del oído, la otitis media, la otitis interna, o sea, procesos infecciosos en el oído medio o en el oído interno, pueden generar también el tinnitus. Ototoxicidad por medicamentos. En un tiempo se usaban mucho los antibióticos derivados de los aminoglucósidos, la famosa gentamicina, pero hoy en día se abusa mucho de los AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Cuando el consumo es crónico durante semanas o meses, puede haber algo de ototoxicidad medicamentosa y generar ruidos en los oídos y también disminución de la agudeza auditiva. Los diuréticos que se emplean para eliminar líquidos también puede ser causa de un tinnitus. Entonces siempre es importante averiguar en los pacientes que están consumiendo. Hay una enfermedad también que se presenta en el oído interno, se llama enfermedad de Meniere, donde hay crisis de tinnitus, ruidos en el oído, con vértigo y con una pérdida auditiva. Esta es una enfermedad que puede comenzar en un solo lado, después bilateral y tener un curso crónico, o sea, durante meses, durante años. Hay un trastorno en el oído interno y el paciente se va a presentar con esa triada: vértigo, hipoacusia, o sea, se baja la capacidad auditiva, y el tinnitus o zumbido. Es la tríada de la enfermedad de Meniere. También los pacientes pueden tener la sensación de oído tapado o de una presión en el oído. Bueno, estas serían las causas propias en el oído, causas otológicas de ruidos en los oídos. Pero también hay otras causas que están por fuera del oído. Vamos a una pausa, Marilis, para ver qué otras causas pueden ocasionar ruidos en los oídos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Después de estos mensajes publicitarios, continuamos con el tema Y bien, continuamos con el tema de hoy: ruidos en los oídos. Cuando un paciente presenta ruidos en los oídos durante ya varios meses, es derivado al especialista, al otólogo, al otorrinolaringólogo. Y bueno, hay muchos estudios, hay que revisar la parte neurológica, incluso el neurólogo también puede participar,
porque pueden haber causas como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del tejido nervioso y que puede incluir el tinnitus. Una simple migraña vestibular, o sea, dolores de cabeza con un componente vestibular que tiene que ver con el oído. También secuelas de golpes en la cabeza. Trauma cráneoencefálico. Hay un antecedente de trauma en la cabeza que puede generar un tinnitus. Microangiopatía cerebral, que ya entraría dentro de las causas vasculares. La microangiopatía cerebral consiste en que los vasos arteriales del cerebro, que son pequeños, se pueden ir obstruyendo. Al mismo tiempo, el paciente hipertenso es más propenso a presentar ruidos en los oídos, o sea, otra causa vascular. Ahí entra también la aterosclerosis, que se van tapando las arterias, estenosis carotidia. La simple anemia también causa de tinnitus. Pacientes con la hemoglobina en 10, en 9 o en 8, además del agotamiento, de la pereza, de la palidez, algunos pacientes presentan tinnitus. Y bien, las causas son amplias. Hay causas también metabólicas. El tinnitus es más común en los pacientes diabéticos, en los pacientes que sufren de colesterol alto, triglicéridos altos, o sea, la dislipidemia, también trastornos de la glándula tiroides. Tanto el hipotiroidismo como el hiper pueden ser causas de ruidos en los oídos. Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de magnesio, deficiencia de zinc, trastornos en la nutrición se pueden manifestar con ruidos en los oídos. Es decir, que el panorama es amplio. Y bueno, ahí no termina. También se ha observado ruidos en los oídos en personas que presentan contracturas en los músculos del cuello, contracturas cervicales altas, disfunción de la articulación temporomandibular, que pueden también generar ruidos en los oídos. Y no podría faltar la parte emocional. Ansiedad crónica, estado de tensión, un estrés sostenido, un estado de miedo permanente, un trastorno de duelo, fallecimiento de un ser querido, una separación conyugal. Esta ansiedad, este factor psicoemocional, también se puede manifestar en forma de tinnitus, al igual que los trastornos del sueño. Si la persona no duerme adecuadamente, no se recupera de todo el trabajo diario, también puede el oído manifestar el tinnitus. Y en cuanto a factores de riesgo, el tinnitus pues se puede manifestar, ya lo había dicho, más fácilmente en personas de edad avanzada, exposición ocupacional al ruido, hipertensión, dislipidemia, el cigarrillo, el tabaquismo también puede ser un factor de riesgo, el uso prolongado de estos auriculares para escuchar música, conferencias o lo que quiera escuchar, también ese uso prolongado de auriculares, factor de riesgo para el tinnitus, y antecedentes cervicales de cirugías en esa zona, factores de riesgo. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico en un paciente con tinnitus? Bueno, el zumbido, ¿no? El pitido persistente, a veces sensación de oído tapado, a veces algo de mareo, un dolor de cabeza en la parte posterior occipital o dolor de cabeza en el área temporal, estado de ansiedad, trastornos del sueño, dificultad para la concentración, y también puede presentarse una hipersensibilidad al sonido o hiperacusia. Vamos a la última pausa, Marilis, para mirar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, el tinnitus. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas
Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y muy bien, continuamos con el tinnitus, la última parte, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, el diagnóstico del tinnitus le compete al médico otorrinolaringólogo. Aparte de la otoscopia, hay estudios ya dirigidos como la audiometría, la impedanciometría, potenciales evocados auditivos, la misma resonancia magnética, Doppler carotidio, exámenes de laboratorio. Hay que revisar el perfil lipídico, niveles de hormona tiroidea, vitamina B12, la glicemia. Y hecho el diagnóstico, viene el tratamiento. Tratamiento ortodoxo, bueno, primero que todo, si hay una causa, hay que removerla. Hay que quitar el tapón de cerumen si existe, hay que manejar la hipertensión, niveles de colesterol, de triglicéridos, corregir un posible hipotiroidismo. Y si ya todo esto se ha hecho y no hay una causa evidente, es cuando la medicina biológica pues participa también ayudando en lo posible, en lo que se pueda en estos pacientes. Bueno, ¿qué tratamientos ofrece la medicina biológica en personas con ruidos en los oídos? Hay varios medicamentos homeopáticos. El famoso Phosphorus, que es un remedio homeopático muy utilizado, sobre todo en el zumbido, cuando hay un estado de ansiedad, un estado de mucho nerviosismo, como dicen los pacientes. Ahí damos el medicamento. Un tinnitus con antecedentes de exposición brusca al ruido, damos árnica. Tinnitus donde hay un componente anémico, además de corregir la anemia, damos china. También cuando es un tinnitus con insuficiencia circulatoria, damos el carbón vegetal. Tinnitus en paciente con un fondo hepático, curioso, pero damos el licopodio. Y así hay muchos otros remedios para tinnitus, la lista es larga, que se van a seleccionar dependiendo de características particulares en cada paciente. Terapia neural también, colocamos la procaína en mastoides, en zonas adyacentes a los oídos, en la garganta, en la región cervical. La terapia neural mejora la microcirculación y ayuda a una reducción progresiva del tinnitus. Suplementos nutricionales de apoyo. Bueno, el magnesio ayuda mucho porque estabiliza la neurotransmisión. La vitamina B12, neuroprotección, al igual que el complejo B. El zinc, modulación auditiva. El omega 3 trabaja la microcirculación, efecto antiinflamatorio. Y el ginkgo biloba es un baluarte fabuloso en estos pacientes, al igual que el resveratrol. Son, digamos que los suplementos más utilizados, los remedios homeopáticos más usados en los pacientes con tinnitus. Y bueno, agradecemos a todos ustedes la gentil sintonía. Recuerden que pueden apartar su cita en los teléfonos mencionados. Y bueno, les deseamos que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.